Mi esposo tenía la horrible costumbre de olvidarse de mí en distintos lugares cada vez que se molestaba por una discusión tonta, obligándome a regresar sola en Uber, llorando en plena madrugada. Anoche me dejó abandonada en una gasolinera junto a la carretera. La puerta del coche se cerró con un golpe seco, y por un segundo pensé que solo iba a dar una vuelta para calmarse. Mateo hacía eso a veces. Apagaba la conversación, aceleraba un poco, volvía 5 minutos después y esperaba encontrarme más dócil. Pero esta vez no volvió. Vi las luces traseras alejarse hacia la salida, rojas y firmes, hasta mezclarse con los camiones de la carretera. El viento olía a gasolina, café quemado y polvo. Eran casi las 12:30. Yo seguía de pie junto a la máquina de aire, con la bolsa colgada del hombro y las manos heladas. La discusión había empezado por una tontería. En la cena con sus primos, Mateo dijo que yo era experta en arruinar planes, porque siempre preguntaba detalles. ¿A qué hora? ¿Con quién? ¿Cómo volvíamos? Yo solo dije en voz baja, no me gusta cuando me haces quedar como una carga. Él sonrió frente a todos, pero en el coche cambió la cara. Siempre tienes que hacer drama, dijo sin mirarme. No hice drama. Te pedí que no me humillaras. ¿Humillarte? Isabel, por favor. Fue un comentario. Después de eso, el silencio llenó el coche como agua. Yo miré por la ventana para no contestar con rabia. Pasamos la entrada a nuestra colonia y cuando le pregunté a dónde iba, apretó la mandíbula. Necesito gasolina. No necesitaba. El tanque estaba a la mitad. Se detuvo en la gasolinera, cargó $20 y volvió al coche sin decir nada. Yo bajé para ir al baño. Cuando salí, él estaba detrás del volante, viendo su teléfono. Sube, dijo. No si vas a seguir hablándome así. Mateo levantó la vista despacio. Esa mirada ya la conocía. No era enojo abierto, era cálculo. Entonces quédate pensando. Creí que era una amenaza vacía, pero puso el coche en marcha. Corrí 2 pasos, no porque quisiera rogarle, sino porque mi cuerpo todavía obedecía al miedo. Toqué la ventana con los nudillos. Mateo. Él ni siquiera bajó el vidrio. El coche avanzó. Me quedé quieta cuando entendí que correr detrás de él iba a darle la imagen que esperaba. Yo, otra vez, persiguiendo a alguien que me había dejado. Saqué el teléfono. Tenía 18% de batería. Nadie sabía dónde estaba. El mapa marcaba 36 minutos hasta casa en coche. Abrí la aplicación de viajes y vi el precio subir por la hora, por la zona, por la necesidad. Antes, ese número me habría hecho llorar. Esta vez solo lo miré. La puerta automática de la tienda se abrió y salió una mujer con uniforme de enfermera. Me miró un instante, luego miró la carretera. ¿Todo bien?, preguntó. La respuesta de siempre era sí, la que mantenía a Mateo limpio frente a los demás. Pero algo en mi voz salió distinto. No, dije. Pero va a estarlo. La mujer asintió. Entré a la tienda, compré un cargador barato y me senté junto a la ventana. Desde ahí podía ver la carretera por donde Mateo se había ido. El teléfono vibró 20 minutos después. Mateo. No contesté. Miré su nombre en la pantalla hasta que dejó de parecer una orden. Luego pedí un taxi directo a casa, con la dirección guardada. Por primera vez, no estaba pensando en cómo hacerlo volver. Estaba pensando en qué iba a hacer cuando yo llegara primero. La primera vez que Mateo me dejó atrás, todavía éramos novios. Fue en un centro comercial, un sábado por la tarde. Habíamos ido a comprar un regalo para su hermana, y yo tardé demasiado comparando 2 blusas. Eso dijo él después. En realidad, yo solo había preguntado si el color verde le gustaba más que el azul. Elige una, Isabel. No estamos comprando una casa. Me dio vergüenza porque la vendedora estaba frente a nosotros. Elegí la azul, pagué, y salimos hacia el estacionamiento. En el trayecto, le dije que no hacía falta hablarme así. Mateo se detuvo junto a una columna. Entonces, aprende a no hacer todo eterno. Me quedé mirándolo, con la bolsa en la mano. Solo te hice una pregunta. Él soltó una risa breve, sacó las llaves y caminó más rápido. Yo pensé que estaba exagerando para asustarme. Cuando llegué a la fila donde habíamos estacionado, el coche ya no estaba. Lo llamé 3 veces. En la cuarta contestó. Estoy dando vueltas. Cuando se te pase me dices. Yo tenía 27 años y todavía creía que un mal día podía explicar demasiadas cosas. Me senté frente a una tienda de zapatos y esperé 40 minutos. Cuando volvió no pidió perdón. Solo abrió el seguro de la puerta y dijo. ¿Ya? Yo subí. No empezó de golpe. Empezó con una banca, una bolsa de regalo, y mi decisión de no arruinar el fin de semana. La segunda vez fue después de una reunión con sus amigos. Habíamos cenado tacos en casa de Omar, y Mateo llevaba toda la noche interrumpiéndome. Cuando se lo mencioné en la cocina, mientras lavábamos platos ajenos, me miró como si yo hubiera elegido el peor momento del mundo. ¿También aquí vas a corregirme? No te estoy corrigiendo. Estoy tratando de hablar contigo. Siempre quieres hablar cuando hay gente cerca. No era cierto, pero esa frase me dejó ocupada defendiéndome en lugar de mirar lo obvio. Al salir, me dijo que iba por el coche. Yo esperé en la acera con mi chamarra sobre el brazo. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Omar salió a tirar basura y me vio sola. ¿Mateo fue por el coche? Sí, dije rápido. ¿Hay mucho tráfico para salir? No había tráfico. Había orgullo. Mateo me escribió media hora después. Pide un Uber. No quiero discutir manejando. Recuerdo la pantalla iluminándome la cara y a Omar fingiendo que no leyó nada. Recuerdo haber sonreído como si todo estuviera bajo control. Cuando llegué a casa, Mateo estaba en el sofá comiendo cereal. Te tardaste, dijo. Esa noche dormí en la orilla de la cama, repitiéndome que todas las parejas tenían cosas. Que él trabajaba mucho. Que yo también podía ser sensible. Que quizás si escogía mejor mis momentos, no volvería a pasar. Durante años hice eso. Aprendí a revisar su humor antes de hablar. Aprendí a guardar preguntas para después, aunque después nunca fuera un buen momento. Aprendí a llevar efectivo, batería externa y una aplicación de viajes actualizada. Una parte de mí lo llamaba ser precavida. Otra parte, más honesta, sabía que era miedo con maquillaje práctico. La tarde antes de la gasolinera, encontré en mi bolsa un recibo viejo de un Uber tomado a la 1:14 de la mañana. Luego vi la dirección. El restaurante italiano donde Mateo me había dejado 6 meses atrás porque dije, frente al mesero, que él había olvidado nuestra reservación. Me quedé con el papel entre los dedos mientras él se afeitaba. ¿Qué haces?, preguntó al verme por el espejo. Nada, dije, doblando el recibo. Él siguió con la espuma en la cara, tranquilo. Eso me dolió mientras esperaba el taxi en la gasolinera. Entender que yo no había olvidado esas noches. Solo las había guardado en lugares distintos para poder seguir viviendo con él. Y esa noche, por primera vez, todos esos lugares empezaron a parecer el mismo. El patrón se volvió visible una tarde de lluvia, mucho antes de la gasolinera, aunque en ese momento, yo todavía no quise llamarlo por su nombre. Habíamos ido al cumpleaños de su madre en un salón pequeño detrás de una panadería, Tinguini. La familia de Mateo era ruidosa, cariñosa a su manera. De esas personas que preguntan demasiado y luego dicen que todo es por confianza. Yo llevaba un pastel de 3 leches y una blusa blanca que me había planchado 2 veces. Durante la comida, su tía Elena empezó a bromear sobre cuándo tendríamos hijos. Ya llevan años casados, dijo sirviendo arroz. No se duerman. Mateo se rió. Dile a Isabel, ella quiere planear hasta el clima del bebé. Todos soltaron una risa cómoda. Yo sentí el calor en la cara, pero sonreí un poco para no tensar la mesa. No es eso, dije. Solo creo que es una conversación de 2. La risa bajó. Mateo dejó el tenedor sobre el plato. Era una broma. Lo sé. Entonces no pongas esa cara. No levantó la voz. Eso era lo difícil de explicar después.
Mateo podía herirme con un tono casi normal. La tía Elena cambió de tema. Su madre sirvió más pastel y yo pasé el resto de la tarde recogiendo vasos. Cuando salimos, llovía fuerte. El estacionamiento era de tierra y las luces amarillas hacían brillar los charcos. Mateo abrió el coche, entró y encendió el motor. Yo me quedé afuera, tratando de cerrar el paraguas sin mojar la bolsa donde llevaba los regalos sobrantes. ¿Vas a subir o vas a hacer teatro también con la lluvia?, dijo desde adentro. Me detuve. No me hables así. Mateo miró al frente. Sus dedos golpearon el volante 2 veces. Isabel, estoy cansado. Yo también. Esa respuesta fue pequeña, pero bastó. Lo vi apagar el seguro de mi puerta desde adentro y volver a activarlo. Un clic, después otro. Como si estuviera probando cuánto poder cabía en un sonido tan simple. Cuando se te pase, me avisas. El coche retrocedió. No se fue lejos. Esa fue su técnica esa vez. Dio una vuelta al estacionamiento y se quedó al otro lado, bajo un árbol, con las luces prendidas. Yo podía verlo. Él podía verme. La lluvia me caía en los zapatos. El pastel se humedecía dentro de la bolsa y su familia seguía saliendo del salón con risas, abrazos, bolsas de comida. Su madre me vio primero. ¿Y Mateo? Está moviendo el coche, dije. La mentira salió tan rápido que me asustó. No tuve que pensarla. Ya estaba entrenada. Ya, su madre miró hacia donde él estaba. Luego me miró a mí. Por un segundo creí que iba a decir algo, pero solo apretó los labios. Ay, este muchacho, murmuró, como si Mateo hubiera olvidado comprar hielo. Ese fue el momento exacto en que entendí que otras personas también veían pedazos. No todo, quizá. No la factura completa de cada regreso sola, cada mensaje frío, cada disculpa que terminaba siendo mía. Pero veían lo suficiente para saber que había algo torcido, y aún así lo acomodaban con frases pequeñas. Mateo volvió 15 minutos después, bajo la ventana apenas. ¿Ya terminaste? Yo tenía el cabello pegado al cuello. Tu mamá está mirando, dije. Él volteó hacia la entrada del salón. Su expresión cambió, no a culpa, sino a cálculo. Abrió el seguro. Sube, no hagas esto más incómodo. Subí. En el camino, no habló durante 10 minutos. Luego encendió la radio y dijo: no sé por qué te gusta provocar situaciones. Miré mis zapatos mojados sobre el tapete del coche. Quise decirle que él me había dejado bajo la lluvia. Quise preguntarle qué clase de esposo mira a su mujer empaparse solo para ganar una discusión. Pero lo único que salió fue: no quiero pelear. Entonces no empieces. Durante mucho tiempo pensé que esa frase resumía nuestro problema. Si yo no empezaba, no pasaba nada. Pero esa noche en la gasolinera, mirando el teléfono sobre la mesa de la tienda, entendí algo distinto. Mateo no se iba cuando olvidaba amarme. Se iba cuando quería recordarme quién tenía las llaves. El taxi llegó 17 minutos después. Era un sedán gris con un aromatizante de pino colgado del espejo. El conductor bajó la ventanilla. Dijo mi nombre y esperó a que yo confirmara el destino. No preguntó por qué estaba sola en una gasolinera a esa hora. Me senté atrás, con la bolsa sobre las piernas y el cargador conectado al teléfono. Cuando el coche salió a la carretera, miré el mismo tramo por donde Mateo se había ido. Por primera vez, no sentí urgencia de alcanzarlo. Sentí cansancio. Un cansancio claro, sin lágrimas, como si mi cuerpo hubiera dejado de actuar una obra vieja. El teléfono vibró otra vez. Mateo. ¿Dónde estás? Luego. Isabel. Contesta. Luego. No voy a manejar si estás en ese plan. Leí los mensajes con la luz azul del celular sobre mis dedos. Antes, habría contestado de inmediato. Habría explicado que estaba bien, que ya había pedido un auto, que no quería pelear. El conductor cambió de carril. ¿Quiere que suba la calefacción?, preguntó. Un poco, por favor. Esa pequeña amabilidad casi me desarmó. Un desconocido notó que tenía frío y ajustó algo sin convertirme en problema. Mateo me había dejado junto a una carretera para enseñarme una lección. Apoyé la frente en el vidrio. No pensé, me voy a divorciar. No pensé, voy a vengarme. Pensé algo más pequeño y más peligroso. Ya no quiero llegar a casa a convencerlo de que me trate bien. El teléfono volvió a vibrar. Mateo. Esto es ridículo. Mateo. Siempre haces todo grande. Mateo. Te dije que te subieras. Ahí estaba, ni una pregunta real, ni preocupación por mi batería, por la hora, por la carretera. Para él, el centro de la noche seguía siendo su incomodidad. Abrí nuestra conversación y subí con el dedo. No mucho. Bastaron unos mensajes sueltos. Ya voy por ti, pero no empieces. Pide Uber, hoy no tengo paciencia. Si te quedaste afuera fue porque quisiste. No digas que te dejé. Tú decidiste no subir. Frases de distintas fechas, distintos lugares, la misma firma. El taxi tomó la salida hacia nuestra colonia. Aparecieron la farmacia, el taller mecánico, la panadería de los domingos. Todo seguía igual, pero yo ya no podía mirarlo desde el mismo lugar. Cuando llegué, la casa estaba oscura. Le pagué desde la aplicación, y esperé a que se fuera antes de sacar mis llaves. La cerradura hizo su sonido de siempre. Entré sin encender todas las luces. Solo prendí la de la cocina. La taza de Mateo seguía en el fregadero. Sus zapatos estaban junto al sillón. En la mesa había un sobre de la aseguradora del coche, abierto a la mitad. Lo vi sin tocarlo todavía. Primero dejé mi bolsa en una silla. Luego me serví agua. Me sorprendió la calma de mis movimientos. No era paz. Era como caminar dentro de una casa después de oír un ruido extraño y entender que no venía de afuera. El teléfono sonó. Esta vez era llamada. Miré la pantalla hasta que se apagó. Un minuto después, entró un audio. Isabel, ya estuvo. Si estás en casa, abre cuando llegue. No voy a estar tocando como idiota porque hiciste drama. Su voz no sonaba asustada. Sonaba molesta. Dejé el celular boca abajo. En la pared de la cocina teníamos un calendario con citas, pagos y recordatorios. Mi letra llenaba casi todos los cuadros. Luz, seguro, dentista, cumpleaños de su mamá, cambio de aceite. La de Mateo aparecía una vez en una esquina para anotar un partido. Me acerqué y arranqué la hoja del mes con cuidado. No lo hice por rabia. Necesitaba ver la pared limpia. Debajo, quedó la marca pálida del papel sobre la pintura. Un rectángulo vacío. Me quedé mirándolo. Ahí entendí que mi vida con Mateo estaba llena de espacios donde yo había escrito responsabilidades para los dos, y él solo había dejado huecos. No sabía todavía qué iban a hacer con todo. Pero sabía una cosa. Cuando Mateo cruzara esa puerta, ya no iba a encontrar a la mujer que siempre le abría antes de que tocara. El sobre de la aseguradora seguía en la mesa como si alguien lo hubiera dejado ahí para mí. Lo tomé con cuidado, no porque fuera delicado, sino porque todo en esa casa parecía una pieza de algo que yo había evitado mirar completo. Adentro había una hoja doblada, el comprobante del pago mensual y la póliza renovada. En la parte superior aparecía mi nombre, Isabel Rivera. Debajo, la descripción del coche. Mateo lo llamaba mi coche cuando hablaba con sus amigos. Decía, mi coche está haciendo ruido, mi coche necesita llantas, mi coche consume demasiada gasolina. Yo nunca lo corregía, porque sonaba pequeño, porque una no quiere pelear por pronombres en una cocina. Pero el coche no era suyo. Lo compré yo 2 años antes, cuando mi antiguo sedán empezó a fallar. Mateo tenía mal crédito en ese momento, aunque lo llamaba un detalle del banco. Yo di el enganche con mis ahorros, firmé el préstamo y puse el seguro a mi nombre porque él prometió que se encargaría de la mitad. Durante los primeros 3 meses lo hizo. Después llegaron excusas. Este mes se me juntó todo. Te lo paso el viernes. No empieces, Isabel. También lo uso para llevarte. Al final, yo pagaba. Yo programaba los servicios. Yo recordaba el seguro. Y Mateo manejaba como si las llaves fueran una corona.
Abrí el cajón donde guardábamos documentos. No revolví sus cosas. No necesitaba hacerlo. Busqué la carpeta gris con etiquetas que yo misma había escrito una tarde de enero. Casa, banco, coche, impuestos. La carpeta del coche estaba al fondo. Adentro encontré el contrato de compra, la copia del registro, los recibos de pago y la tarjeta de circulación. Mi nombre aparecía una y otra vez, limpio, constante, como una verdad que había estado esperando a que yo dejara de tener miedo. Me senté en el piso de la cocina con los papeles alrededor. El teléfono vibró sobre la mesa. Mateo, ¿ya llegaste? Luego, no puedes ignorarme toda la noche. Luego, traigo tus cosas en el coche. Miré hacia la entrada. Mi chamarra favorita estaba en el respaldo de una silla. Mi bolsa estaba conmigo. Lo único que él traía era la costumbre de hacerme creer que dependía de él. No respondí. En vez de eso, abrí la aplicación del banco. El último pago del préstamo aparecía descontado de mi cuenta hacía 5 días. También el seguro. También el mantenimiento de abril. Ese que Mateo había prometido cubrir porque, según él, esta vez sí. La pantalla me mostró algo que yo ya sabía, pero nunca había querido juntar en una sola imagen. Yo sostenía el coche que él usaba para dejarme atrás. Me levanté y fui al pasillo. En la repisa junto a la puerta estaba el llavero de repuesto, colgado en un gancho pequeño con forma de luna. Mateo siempre se burlaba de ese gancho. Parece casa de señora ordenada, decía. Esa noche lo descolgué y lo puse dentro de mi bolso. No fue una gran escena. No hubo música, ni gritos, ni una decisión escrita con letras enormes. Solo una llave cayendo sobre el forro de tela y mi mano cerrando el cierre. Después volví a la cocina y abrí una página de compra y venta de autos. No llené nada todavía. Solo miré el formulario. Marca, modelo, año, kilometraje, estado del título. Estado del título. Me quedé en esa casilla. El teléfono sonó otra vez. Esta vez no era llamada. Era un video corto. Mateo grabó el tablero del coche mientras manejaba despacio por una calle oscura. Mira, ya estoy cerca, dijo su voz. No hagas estupideces. Abre y hablamos como adultos. Pausé el video en el segundo exacto donde se veía su mano sobre el volante. Mi volante. Mis pagos. Mi nombre en cada papel. Por primera vez en años, la palabra mío no me dio culpa. Guardé los documentos en una carpeta nueva. La puse dentro de mi bolso y apagué la luz de la cocina. Luego fui hasta la puerta principal y pasé el cerrojo. Cuando Mateo tocó, no abrí. Solo me quedé del otro lado, escuchando cómo el hombre que siempre había usado las llaves para castigarme descubría que una puerta cerrada también podía enseñarle algo. Mateo tocó una vez. Después dos. Después dejó la palma contra la puerta, como si pudiera empujar mi silencio. Isabel, dijo desde afuera. Abre. Yo estaba de pie en el pasillo, descalza, con la carpeta del coche dentro del bolso y el llavero de repuesto junto a mi cartera. La casa seguía casi a oscuras. Solo entraba una línea de luz desde la cocina. Sé que estás ahí. No respondí. Su llave entró en la cerradura un segundo después. Giró. El cerrojo se lo impidió. Escuché el metal forzado. Luego un golpe seco. ¿En serio? Antes esa palabra habría sido suficiente. Yo habría abierto con la cara caliente, preparando una explicación antes de que él pudiera acusarme. Habría dicho que no quería asustarlo. Esta vez miré el cerrojo. Seguía en su lugar. Mateo llamó a mi teléfono. Lo dejé sonar. La vibración sobre la mesa de la cocina parecía más nerviosa que yo. Luego entró un mensaje. Abre la puerta. Los vecinos van a escuchar. Ahí estaba su verdadera emergencia. No que yo hubiera vuelto sola. No que me hubiera dejado en una gasolinera. Los vecinos. Me acerqué a la puerta pero no la abrí. Puedes irte a dormir a casa de tu hermano, dije. Del otro lado hubo silencio. ¿Qué? Puedes irte a dormir a casa de tu hermano. Mi voz salió baja, pero no tembló. Isabel, no empieces con tonterías. Abre y hablamos. No quiero hablar esta noche. Claro, porque ahora eres tú la ofendida. Apoyé la espalda en la pared. La pintura estaba fría. Me dejaste en una gasolinera junto a la carretera. Tú decidiste no subir. No contesté de inmediato. Esa frase ya la conocía. Él hacía algo. Yo describía lo que hizo. Él cambiaba el verbo hasta convertirlo en una decisión mía. No, dije. Tú te fuiste. El silencio que siguió fue distinto. No largo. No dramático. Solo incómodo. Como si una silla se hubiera movido en un cuarto quieto. Baja el tono, dijo al fin. Estoy hablando normal. Estás actuando como si yo fuera un monstruo. Estoy diciendo lo que pasó. Escuché sus pasos alejarse de la puerta. Por un momento pensé que se iría. Luego vi su sombra cruzar la ventana de la sala. No me moví. El teléfono vibró otra vez. Mateo. No voy a pasar la noche afuera por un berrinche. Mateo. Además el coche tiene mis cosas. Mateo. Necesito entrar. Leí esos mensajes sin abrir la conversación. Mis ojos se quedaron en la palabra necesito. ¿Cuántas veces la había usado para convertir sus comodidades en urgencias? Necesito el coche. Necesito dormir. Necesito que no hagas drama. Nunca. Necesitas estar segura. La llamada entró de nuevo. Esta vez contesté. ¿Ya terminaste? Dijo. No saludó. No preguntó dónde había estado el taxi, si llegué bien, si tenía miedo. Solo esa pregunta. La misma que me había dicho años atrás en el centro comercial. Algo se asentó dentro de mí. Mateo, voy a dormir. Mañana hablamos. No me puedes dejar afuera de mi casa. La casa también es mía. No empieces con eso. Buenas noches. Colgué. Mi mano quedó quieta sobre el teléfono. Afuera, Mateo golpeó la puerta, una vez más fuerte, luego otra más suave. Después escuché una maldición baja, sus pasos y el motor encendiéndose. No corrí a la ventana. No revisé si se iba. Me senté en el piso del pasillo hasta que el ruido del motor se perdió en la calle. La casa quedó silenciosa de una forma nueva. No vacía. No tranquila. Nueva. Entonces llegó otro mensaje. Vas a arrepentirte de esto. Lo leí una vez. Luego bloqueé la pantalla y dejé el teléfono boca abajo, porque por primera vez en nuestro matrimonio, su amenaza no me hizo moverme hacia la puerta. A las 7:20 de la mañana, mi suegra llamó. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con café frío, la carpeta del coche y una lista escrita a mano. No había dormido mucho, pero tampoco había pasado la noche llorando. Eso me parecía extraño. El nombre de Carmen apareció en la pantalla. La dejé sonar. Después llegó un mensaje. Hija, Mateo está preocupado. Llámame. Miré la palabra preocupado hasta que perdió forma. Mateo no estaba preocupado. Estaba incómodo. Había pasado la noche en casa de su hermano según su mensaje de las 3:12. Feliz, ¿no? Dormía en el sofá de Andrés como un adolescente. No respondí tampoco. Tomé un sorbo de café y abrí la lista. Documentos del coche, banco, seguro, cerrajero. La palabra cerrajero me hizo detenerme. Todavía no iba a llamarlo, pero escribirlo ya era una forma de aceptar que mi casa necesitaba algo más que una conversación. El teléfono vibró de nuevo. Carmen. No sé qué pasó anoche, pero en el matrimonio a veces hay que ceder. Los hombres dicen cosas cuando se sienten atacados. Sentí el impulso viejo. Quise escribirle una explicación ordenada, con horarios, ubicación, capturas, la dirección de la gasolinera. Quise demostrar que no estaba exagerando. Me detuve con el dedo sobre el teclado. Eso era lo que siempre me agotaba. Convertir mi dolor en expediente. Escribí solo. Carmen, Mateo me dejó sola junto a la carretera. No voy a hablar de esto por mensajes. Lo envié. La respuesta llegó casi de inmediato. Él dice que tú no quisiste subir. Ahí estaba otra vez la frase, viajando de su boca a la de su madre, limpia de contexto. No contesté. A las 8, Mateo llamó. Esta vez sí respondí, porque necesitaba escuchar en qué tono venía. ¿Ya hablaste con mi mamá? Chat, preguntó.
No dijo buenos días. Me escribió. Perfecto. Entonces ya armaste todo. Miré la carpeta sobre la mesa. Encima estaba el registro del coche con mi nombre completo. Lo puse recto con 2 dedos. No armé nada. Contesté una frase. Le dijiste que te dejé en la carretera. Porque me dejaste en la carretera. Mateo soltó aire por la nariz. Isabel, ¿sabes cómo suena eso? Sí. Suena como si yo fuera peligroso. Me quedé callada un segundo. No porque dudara, sino porque por fin entendí que él no estaba preguntando cómo me había sentido. Estaba preguntando cómo se veía él. Suena como lo que hiciste, dije. Del otro lado hubo ruido de una puerta. Me imaginé a Mateo caminando con el teléfono pegado a la oreja, ofendido, esperando que yo volviera a poner todo en orden. Voy para allá, dijo. No. ¿Cómo que no? No quiero verte ahora. Necesito ropa. ¿Te puedo dejar una bolsa afuera más tarde? ¿Me estás echando de mi casa? Cerré los ojos un momento. Esa pregunta venía cargada, diseñada para empujarme hacia la culpa. Funcionaba muy bien con la Isabel de antes. Abrí los ojos. Estoy pidiendo espacio después de lo que hiciste. No puedes castigarme así. Casi me reí, no por burla, sino por cansancio. Él podía dejarme junto a una carretera, pero una puerta cerrada durante unas horas ya era castigo. Mateo, voy a colgar. Si cuelgas, no sé qué va a pasar con nosotros. Antes, esa frase me habría doblado. Miré la lista otra vez. Banco, seguro, cerrajero. Yo tampoco, dije. Pero por primera vez no voy a fingir que sí. Colgué. La cocina quedó quieta. Afuera, un vecino encendió una podadora. Yo me levanté, fui al dormitorio y abrí el closet. Saqué 2 camisas de Mateo, un pantalón, ropa interior, su cargador y el estuche de lentes. Los puse en una bolsa de supermercado. No era crueldad, era precisión. Cuando terminé, dejé la bolsa junto a la puerta. No la abrí, solo miré el cerrojo y entendí que sostener un límite no se sentía fuerte al principio. Se sentía incómodo, casi maleducado. Pero también se sentía mío. La aplicación de venta de autos seguía abierta en mi teléfono desde la noche anterior. La miré varias veces antes de tocar la pantalla, no porque dudara de quién era el coche, sino porque entendía el tamaño de lo que estaba a punto de hacer. Durante años, Mateo había usado esas llaves como una extensión de su autoridad. Si yo vendía el coche, no estaba quitándole un juguete. Estaba quitándole una herramienta. Me serví otro café y lo dejé enfriarse intacto. En la mesa puse todo en orden. Registro, póliza, contrato de compra, recibos del banco, identificación. Saqué fotos claras sobre el mantel gris. La mañana entraba por la ventana con una luz tranquila, casi ofensiva. Marca, modelo, año, kilometraje aproximado. Cuando llegué a la casilla de condición, escribí, buen estado general, detalles de uso. Me detuve antes del precio. No quería negociar con desconocidos durante semanas. No quería explicar por qué necesitaba vender rápido. No quería que Mateo tuviera tiempo de convertir el coche en otra discusión. Elegí la opción de venta directa a una agencia en línea. La plataforma calculó una oferta preliminar. Era baja, casi insultante. La mitad de lo que yo había imaginado con paciencia para buscar comprador. Me quedé mirando el número. Una parte de mí, la de siempre, empezó a hacer cuentas para justificar esperar. Tal vez podía venderlo mejor. Tal vez podía quedármelo. Tal vez quitarle el coche a Mateo era demasiado. Entonces llegó un mensaje suyo. Voy a pasar por la bolsa y por el coche. No empieces otra escena. No decía nuestro coche. No decía tu coche. El coche. Como si las cosas que yo pagaba se volvieran neutrales cuando él las necesitaba. Miré por la ventana de la sala. El coche estaba estacionado frente a la casa, brillante después de la lluvia, con una mancha de lodo cerca de la llanta trasera. Ahí estaba la herramienta exacta. El asiento donde me había dejado hablando sola. El volante desde donde decidió irse. Volví a la mesa y acepté continuar. La aplicación pidió confirmar titularidad. Subí las fotos. Luego pidió una firma digital. Mi dedo quedó suspendido sobre la pantalla. No pensé en Mateo. Pensé en mí en la gasolinera, comprando un cargador barato. Pensé en mí bajo la lluvia, sosteniendo una bolsa mojada mientras él me miraba desde el coche. Pensé en todas las veces que me dije que aguantar era madurez. Firme. La confirmación apareció con un sonido suave. Oferta aceptada. Un representante se comunicará para coordinar inspección y retiro. No sentí triunfo. Sentí un hueco limpio, como cuando se saca un mueble pesado de una habitación y por fin entra aire. A los 10 minutos, una mujer llamada Paola me llamó desde la agencia. Señora Rivera, recibimos su solicitud. ¿El vehículo está disponible hoy? Miré por la ventana. Sí. ¿El título está a su nombre? Sí, solo a mi nombre. Decirlo en voz alta fue distinto. No sonó agresivo, sonó administrativo. Exacto. Paola me explicó que enviarían a un inspector por la tarde. Si todo coincidía, harían la transferencia y se llevarían el coche ese mismo día. ¿Desea continuar? En ese instante escuché un motor afuera. Mateo llegó en el coche de Andrés. Se bajó con la misma cara de quien viene a resolver una tontería provocada por otros. Llevaba la camiseta arrugada y el cabello húmedo. Lo vi acercarse a la bolsa que dejé junto a la puerta. La levantó con una mueca. Luego miró el coche y sacó sus llaves. ¿Señora Rivera? Dijo Paola al teléfono. Mateo apretó el control. Las luces del coche parpadearon. Yo miré los documentos sobre la mesa. Sí, respondí. Deseo continuar. Colgué antes de que Mateo tocara. Cuando su puño golpeó la puerta, yo ya no estaba pensando en cómo explicarle mi decisión. Estaba pensando en dónde iba a dejar las llaves para que la agencia pudiera recoger lo que siempre había sido mío. Mateo tocó la puerta 3 veces. Esta vez no esperé en silencio. Caminé hasta la entrada, dejé la cadena puesta y abrí apenas. Su cara apareció por la rendija, cansada, irritada, todavía segura de que todo podía volver a su lugar. ¿Qué es esto?, preguntó, levantando la bolsa de ropa. ¿Ahora me sacas mis cosas como si fuera un perro? Son las cosas que pediste. Yo pedí entrar. Y yo dije que no. Mateo miró por encima de mi hombro tratando de ver la casa. Isabel, abre bien. No. La palabra salió pequeña, sin adorno. La cara de Mateo cambió más por eso que por cualquier explicación. No puedes hacer esto. Sí puedo. ¿Por qué estás actuando así? Miré la bolsa en su mano, las llaves del coche en la otra, el pie adelantado como si la puerta fuera a ceder, porque anoche me dejaste sola en una gasolinera junto a la carretera. Rodó los ojos. Otra vez con eso. Sí, otra vez con eso. Detrás de él, un vehículo blanco se estacionó frente a la casa. No era de la agencia todavía. Era el cerrajero. Lo había llamado justo después de colgar con Paola. Mateo volteó al escuchar el freno. ¿Quién es? El cerrajero. Se quedó quieto. Estás loca. No me dolió como otras veces. La frase tocó algo viejo y no encontró dónde quedarse. Voy a cambiar las cerraduras, dije. Esta también es mi casa. Entonces podemos hablar de eso con calma y con testigos. Otro día. Hoy no vas a entrar. Mateo dio un paso hacia la puerta. La cadena se tensó. Isabel. No uses mi nombre como advertencia. El cerrajero se acercó con una caja de herramientas. Miró a Mateo. Luego a mí. ¿Señora Rivera? ¿Sí? ¿Quiere que espere? Miré a Mateo. No, puede empezar. Mateo bajó la voz. Vas a destruir nuestro matrimonio por un enojo. No, dije. Estoy dejando de protegerlo de lo que tú haces cuando te enojas. Por primera vez, no contestó rápido. El cerrajero se agachó junto a la puerta lateral. El sonido de las herramientas llenó el silencio con algo práctico. Mateo miraba cada movimiento como si desmontaran una parte de su autoridad. Dame las llaves del coche, dijo de pronto. No, Isabel.
No empieces. El coche está vendido. La frase quedó entre nosotros como un vaso roto. Mateo parpadeó. ¿Qué? Lo vendí esta mañana. No puedes vender mi coche. No era tu coche. Sacudí apenas la cabeza. Está a mi nombre. Yo lo pagué. Yo pagué el seguro. Yo pagué los mantenimientos. Tú lo usabas. Su boca se abrió, pero no salió nada útil. Lo hiciste para castigarme. Lo hice para que no vuelvas a usar algo mío para dejarme tirada. En ese momento llegó el vehículo de la agencia. Una camioneta pequeña se detuvo detrás del coche. Bajó un hombre con una tableta y una mujer que reconocí por la voz. Señora Rivera, soy Paola. Mateo miró hacia ellos, luego hacia mí. Esto es una vergüenza. No, dije. Vergüenza fue volver sola tantas veces y cubrirte. Paola esperó junto al coche. Le entregué las llaves por la rendija de la puerta. Mateo intentó tomarlas antes que ella, pero Paola dio un paso atrás. El trámite es con la titular, dijo. Esa palabra hizo más que cualquier grito. Titular. El cerrajero terminó la primera cerradura justo cuando el inspector encendió el coche por última vez. Mateo se quedó en la acera, con su bolsa de ropa en una mano y nada en la otra. Me miró como si por fin entendiera que no había un botón que pudiera apretar para hacerme correr. ¿Y ahora cómo me voy? No levanté la voz. Encuentra el camino, Mateo. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. La casa no se sintió libre de inmediato. Eso fue lo primero que tuve que aceptar. Cuando el cerrajero terminó y me entregó las llaves nuevas, yo las recibí como si fueran de otra persona. Pesaban poco, sonaban limpias, pero mi mano seguía esperando el golpe en la puerta, la frase que me hiciera dudar. Pruebe las dos, dijo el cerrajero. Obedecí. Giré una llave, luego la otra. El mecanismo respondió suave, sin resistencia. Listo, dijo. Cualquier cosa, nos llama. Le pagué, cerré detrás de él y me quedé parada en el recibidor. Afuera, la calle había vuelto a ser una calle cualquiera. Un vecino regaba unas macetas. Donde antes estaba el coche quedaba un rectángulo vacío, marcado por hojas húmedas. Me acerqué a la ventana. Mateo ya no estaba. No supe si llamó a su hermano, si pidió un taxi, si caminó hasta la avenida principal con la bolsa golpeándole la pierna. Parte de mí quiso imaginarlo confundido, buscando una solución. Pero no me quedé mucho tiempo ahí. Esa también fue una decisión. Me aparté de la ventana y empecé a recoger la mesa. Guardé los documentos del coche, tiré los papeles que ya no servían, y lavé la taza de café. El agua caliente me cayó sobre los dedos. Por primera vez en muchas horas, noté cosas simples. El jabón con olor a limón, la luz sobre los azulejos. Mi teléfono estaba lleno de mensajes. Mateo había escrito 6 veces. No puedo creer que hicieras esto. Mi mamá está llorando. Andrés dice que podemos hablar mañana. Vas a ver cuando se te pase. Necesito mis documentos. Isabel, contesta. Leí todo sin sentir la obligación de ordenar su caos. Respondí solo. Tus documentos personales están en la bolsa. Para cualquier otro tema, escríbeme por correo. Después silencié la conversación. No bloqueé a Mateo. Todavía había cosas prácticas por resolver. Cuentas, muebles, explicaciones a familiares. La vida real no se cierra con una escena fuerte. A veces se queda sobre la mesa en forma de recibos. Pero algo sí había terminado. La versión de mí que habría corrido detrás de él con una disculpa en la boca ya no estaba disponible. Esa noche hice algo que parecía pequeño. Pedí comida para una sola persona. Durante 6 años, pedir comida había sido otra negociación. Mateo decía que eligiera yo, pero rechazaba mis opciones. Miraba el precio y decía que mejor cocináramos, aunque después dejaba los platos para mí. Esa vez pedí sopa, pan tostado y un pastel de chocolate individual. Cuando llegó, abrí la puerta con las llaves nuevas en la mano. El repartidor me entregó la bolsa, me deseó buena noche y se fue. Nadie me hizo sentir que elegir algo simple requería permiso. Comí en la mesa de la cocina, sin televisión, sin revisar el teléfono cada minuto. La casa seguía rara. Había espacios que Mateo había ocupado incluso cuando no estaba. Su cargador, sus zapatos, su manera de volver cualquier silencio en amenaza. Pero debajo de esa rareza había otra cosa. Espacio. No felicidad completa. No valentía perfecta. Solo espacio. Al día siguiente llamé a mi hermana Lucía y le conté todo desde el principio. No adorné, no exageré. Tampoco lo hice más pequeño. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo. ¿Quieres que vaya? Miré la puerta nueva, la mesa limpia, el lugar vacío frente a la casa. Sí, dije. Pero no para rescatarme. Solo ven a desayunar conmigo. Lucía llegó con pan dulce y café. Me abrazó en la entrada y no me pidió que explicara por qué no me había ido antes. Eso me hizo bien. Mientras preparábamos café, el sol tocó el rectángulo pálido donde antes estaba el calendario. Todavía no colgué nada nuevo. Quería dejarlo así, para recordar que no todo espacio libre necesita llenarse de inmediato. Aprendí que el amor no puede depender de que una persona siempre encuentre el camino de vuelta al lugar donde la abandonan. A veces, lo más digno que puedes hacer es cerrar la puerta, guardar tus propias llaves y dejar de confundir regreso con hogar.